tal, amigos? Pues ya estamos aquí nuevamente. Siguiente capítulo de Playa Girón. Si tuvieron oportunidad de ver el primer capítulo, hay datos muy interesantes, muy valiosos. Si no lo han visto, yo les recomiendo que lo vean para que más o menos entren al contexto de qué había, qué estaba pasando en el mundo, cómo fue este tema del desembarco, quién lo organizó, quiénes fueron los que estaban ahí metidos hasta el tuétano, los gringos sobre todo, ¿no? Que ahí decías la reunión anterior que en redes sociales está mucho la posición de que eran puros cubanos, ¿no? Anticastristas y que, ¿no? Pero Sí. y que no había gringos, ¿no? Para nada. Estados Sí. Unidos siempre trató de ocultar, entiendo, esta operación Ellos lo trataron de ocultar, pero ahora la narrativa, está de moda esa palabra, la narrativa de los contrarrevolucionarios de Miami te van a decir, fuimos únicamente patriotas que nos traicionó. Que no es cierto, no. Se metieron hasta las... ¿De dónde? Sí, o sea... Sí. Y ahorita, antes de que entráramos al aire, me estabas platicando algo de la canción de Playa Girón de perfecto, Silvio Rodríguez. Sí, no hace referencia propiamente a la Playa Girón, ¿no? Sino a un barco donde él estuvo también, que se llamaba Playa Girón, ¿no? Obviamente que tiene el nombre pues por esta razón, ¿no? Hay muchas cosas en Cuba que tienen esta denominación, algunas fábricas que Victoria de Girón, Playa Girón. Entonces este barco al que hace alusión en su canción homónima, es pues por la playa, pero es un barco, no hace referencia propiamente a esta cuestión. Sí. Y bueno, también interesante ahorita que estamos tomando un poquito de aguas negras del imperialismo, dijimos que en su momento vamos a tratar algunas cuestiones de la relación de Cuba con la Coca-Cola. Se dice muy comunista, muy rojo, pero... Qué incongruencia. Vamos a ver cuando el Che Guevara, hay varias fotos de él, no es inteligencia artificial tomando Coca-Cola, también de Fidel en un viaje a Chile. Le encantaba, ¿no? Taibo en su biografía del Che Taibo, perdón, pero tú tuviste la culpa, yo no. Otro rimón a Taibo. Dale. Primero ni los va a ver, güey. Ni va a ver los capítulos. Primero respecto a lo de la muerte del rubio, que se equivoca Urbano y ya no la corrige, y ahora viene respecto a lo de Taibo, ¿no? Sí, Taibo en una ocasión dice que el Che tomó Coca-Cola y galletas de animalitos, ¿no? Y que se lo dijo Pacho, ¿no? Que se lo encomendó a Pacho, dice su segundo de a bordo, pero Pacho nunca fue su segundo de a bordo del Che, ni en Bolivia, ni en otras cuestiones, ni militarmente, ni en Cuba, ni nada, ¿no? Y lo que tenemos el testimonio del Che, de que viene en un libro de Adis Cupro y Florian González, es de que tomó, pero Pepsi, ya cuando estamos en pique, en fin. Yo creo que las imprecisiones históricas da para un capítulo. Impresiones históricas, ahí corregiremos a nuestro buen y querido Taibo. Un saludo, Taibo, y fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Taibo, fuerte abrazo. Entonces es interesante, ¿no? Sí, tomaba Coca-Cola, e incluso una foto con sus hijos en una fiesta con varias botellas de Coca-Cola. Y hay también una cuestión muy interesante. Hay una reunión entre Paul Austin, el director de Coca-Cola, con Fidel Castro hacia fines de los 70s, pero eso da para otro capítulo, para ver lo que trataron. Voy a anotarlo porque si no voy a perder la cuenta. Vas a anotarlo, sí. Bien, Coca-Cola y Cuba, esa es una cuestión. Pero Otra. regresemos al aspecto de Playa Girón. Nos habíamos quedado prácticamente en los prolegómenos de la invasión, bueno, y ya en el bombardeo, ¿no? El objetivo era bombardear a la Fuerza Aérea Cubana para que no tuvieran capacidad de respuesta cuando comenzara la invasión en cuanto tal. Porque mientras estaban bombardeando los aviones contrarrevolucionarios pintados con las insignias de la visión cubana, ya estaba partiendo la invasión de Nicaragua, de Puerto Cabezas. Aquí es interesante porque el dictador de Nicaragua, que en ese momento era ya el padre, el Tacho, o sea, había sido asesinado por un obrero, Rigoberto López Pérez, él ya no existía. Estaba Tachito, pero estaba en pugna con su hermano Luis. Luis va a gobernar poco tiempo en Nicaragua, va a ser presidente de Nicaragua, y él es el que va a despedir a los contrarrevolucionarios cubanos. Y va a ser una anécdota muy interesante. Antes de partir les dice, me traen 3 pelos de la barba de Fidel. Por eso, cuando triunfa la revolución sandinista, invitan los sandinistas a Fidel, dice, una vez pidieron 3 pelos, dice, aquí les traigo toda la barba, ¿no? Aquí está toda la barba de Managua, ¿no? Si querían 3 pelos, aquí está toda la barba. Los despiden y entonces, en lo que ellos iban en camino, estaban estos tipos bombardeando y después pidiendo supuestamente asilo. ¿Qué pasa con el embajador Raúl Roa, al que le llaman los cubanos el canciller de la dignidad, el canciller cubano Raúl Roa Curi, en Naciones Unidas? El asunto es que era el 15 de abril, esto es el 15 de abril, aunque los contrarrevolucionarios van a comenzar a invadir el 16 a las 23:45 de la noche, casi al
ya el 17, que dijimos que el primero que pone pie es Greyston Lynch, ¿no? Un norteamericano, un hombre rana norteamericano. Lo que va a suceder, que fue el 15 de abril, ¿sí? Aquí algo muy interesante es lo siguiente. En el orden del día estaba la situación del Congo. Recordemos que era el golpe de Estado a Lumumba, la secesión de Katanga, donde después va a estar involucrado también el Che Guevara y los cubanos, y en Angola también vamos a ver cuando hablemos de ese caso, este asunto. Bueno, pero el orden del día era ver la explosiva y crítica situación en el Congo. El canciller cubano pide la palabra para una moción de procedimiento. Ahí había la malla diplomática, ¿no? Se la concede el presidente de la Asamblea, de apellido Boland, de la Asamblea General, y comienza a hablar de Cuba. Lo dice, nos están invadiendo, pasa esta cuestión, hay un bombardeo, etcétera, etcétera, y le llama 3 veces al orden. Orden, dice, no es eso, no es de procedimiento, eso es de fondo, dice, se metió prácticamente a la brava, ¿no? Denuncia, ¿no? Sí, dice, vino a hacer la denuncia y dice, bueno, ya denuncié esto, y quiero ver esta cuestión, ¿no? Entonces trató de agendarlo después, pero ahí la cuestión que decía cuándo lo debo de agendar o no, y entonces en qué momento, y lo quiero hacer coincidir cuando comience también la agresión, porque se ven que se acercaban. Entonces habla con el embajador de México en Naciones Unidas, que era el gran Padilla Nervo, Luis Padilla Nervo, que estuvo muy relacionado a Lázaro Cárdenas, si no recuerdo eran incluso paisanos, y después él fue representante de México en la ONU, estuvo también en otros organismos internacionales y va a ser presidente de la Asamblea Nacional, Luis Padilla Nervo, y alguien le dice, Luis Padilla Nervo, pues trata de retrasarlo, ¿no? Dice, pero ya viene la orden del día, y dice, pues enférmate, le dice, no, dice, fíjate, enfermo, ¿no? Y dice, oye, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Entonces, pero ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasó? Pues que sí se enferma Raúl Roa. Entonces dice, oye, sí me enfermé. Dice, bueno, al menos ya no tienes que disimular la tos, ¿no? Todo eso, para tratar de retrasar lo más que se podía. Y ahí comienza a atacar al representante de Estados Unidos, a Lai Stevenson, que Lai Stevenson, clásico diplomático norteamericano con todas las formas acá de doble cara, etcétera, y que había sido candidato presidencial, sí, pero no había resultado, trata de desmentirlo y con todas las pruebas lo va refutando Raúl Roa. Pasa esto, ¿no? Entonces ahí Lai Stevenson, pues algunos datos los tenía y otros no, porque algunas cuestiones sí se las decía la CIA Kennedy, y otras cosas sí se las decía Kennedy a Stevenson. Entonces era como una especie de teléfono descompuesto. Entonces algunas cuestiones por improvisión, algunas cuestiones por diplomacia o por doble cara trataba de ocultarlas, pero Raúl Roa lo estaba barriendo prácticamente, ¿no? Entonces se acepta poner esto en el orden del día y llega y prácticamente coincide ya con la invasión, que es el 17. Recordemos que en el día 16 hay una concentración en La Habana, que es cuando Fidel declara el carácter socialista de la revolución. Esas palabras paradigmáticas. Lo que no pueden perdonar los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Termina su discurso y dice, vayan a sus respectivos batallones a esperar la invasión. La motivación fue de Fidel, claro, el tema de la invasión, o sea, que ya la veían inminente, que ya estaba veían todos los preparativos y demás. Recordemos y que revolucionarios guatemaltecos y nicaragüenses les habían dicho, aquí están entrando estos tipos, ¿no? O sea, independientemente que la seguridad del Estado cubano es muy eficiente, tenían ya hasta confirmados a por dónde no. Okay. Algo muy interesante, la Brigada 2506 la adquieren porque uno de los expedicionarios murió en los ejercicios y su placa era 2506, por eso se va a llamar así esta Brigada Contrarrevolucionaria Gusana, Brigada 2506, por este efectivo que murió en los entrenamientos ahí en Guatemala. Entonces es cuando le dice el embajador de Guatemala en Estados Unidos, ahí en la ONU, dice, esto es falso, no se han entrenado. Le dice Raúl Roa, se entrenaron hasta en su finca, dice, o sea, de que ustedes y su hermano son copropietarios, dice, no solo en su país, sino en su finca se entrenaron, ¿no? Entonces, no había forma de ocultarlo. Sí. Entonces ahí Stevenson no sabía ni para dónde ir, ¿no? Y se comienzan a perfilar 3 propuestas. Esto es simultáneo ya cuando comienza la invasión, ¿no? Hay que verlo como circo de 2 pistas, ¿no? O sea, por acá los tigres y por acá los payasos, ¿no? Entonces estamos comentando ambas cosas. Y allí se forman 3 propuestas. Una latinoamericana, entre comillas, que era gringa, en la que se conoce como de las 7 países. Una socialista, también con apoyo de países no alineados, de lo que apenas iba a ser el movimiento de países no alineados, que se va a conformar después, que es
de todos los que hicieron la conferencia de Bandung, ¿no? Los más progresistas van a respaldar esa propuesta, pero sobre todo de los países socialistas. Esta la presentó Rumania. Y la de México, que era como la tercera, como moderando entre las dos, más cargada quizá la de Rumania, pero tratando de no enfurecer a Estados Unidos, ¿no? La latinoamericana, que es gringa, se conoció también como de los 7 países, porque la propone, ¿quién más? Venezuela. Sí, ¿por qué es importante decir Venezuela? Porque Venezuela siempre, incluso ahorita hay muchas quejas de la intervención cubana, desde que triunfó la revolución hasta prácticamente que triunfó Chávez, siempre hubo un golpeteo constante de los diferentes gobiernos venezolanos hacia Cuba. Y cuando Cuba le respondió apoyando a guerrillas revolucionarias, pues no le gustaba el asunto de Venezuela, ¿no? Pero bueno, esta propuesta fue de Venezuela y fue respaldada por, son 7 países, dijimos, ¿verdad? Venezuela, Chile, Colombia, Panamá, Honduras, Uruguay y Argentina, la de los 7 países. ¿Qué querían esta propuesta? Que todo se ventilara no en la ONU, sino en la OEA. Esa era en pocas palabras. La de Rumania, que se condenara la invasión, pero también de forma directa e indirecta, ¿no? Y la de México, un poco consensuando con la de Rumania, pero también llamaba al diálogo, etcétera, no tanto a la condena, sino simplemente a que se respetara el derecho internacional y no se apoyara. Sabemos más o menos el discurso legalista de México, ¿no? Pero las 3 propuestas: México, Rumania socialista y la gringa, que es la de los 7 países latinoamericanos. Ahí se va a ver toda esta discusión, que va a ser muy, 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 muy interesante, ¿no? Que se empató prácticamente estos temas y ya dijimos con lo del Congo. ¿Qué pasa mientras en Cuba? Ya prácticamente el 17 de abril desembarcan los primeros hombres raros, los primeros comandos, se encuentran con alguna resistencia de milicianos y se inician los combates. Obviamente la superioridad de fuego de la brigada mercenaria pues era mucho mayor que los que estaban ahí, eran milicianos, algunos derivados de guardafronteras, que en ese tiempo el jefe de guardafronteras de vigilancia de puertos y costas era un capitán que después va a pelear y morir con Eche en Bolivia, Orlando Pantoja Tamayo. Entonces fueron donde fueron llegando primero las noticias, ¿no? Aquí tenemos este desembarco y lo que querían sobre todo, dijimos, era consolidar una cabeza de playa para después de ahí pedir ayuda a Estados Unidos, que Estados Unidos reconociera a ese gobierno provisional y ya intervenir con todas sus fuerzas. ¿Cuál era el modelo? Algunos piensan que el modelo del desembarco era el de Normandía. No, era el desembarco en Iwo Jima, en la guerra contra los japoneses, y en el de Incheon, en la guerra con Corea del Norte, ambos llevados a cabo por MacArthur, ¿no? Entonces ese era el modelo que tenían de desembarco. Y había también bastantes barcos que apoyaron este desembarco. Algunos eran de logísticos, otros llevaban algunos barcos madre que llevaban otras barcazas, otros llevaban tanques de guerra. El más famoso es el Houston. ¿Por qué el más famoso? Porque va a ser hundido casi al principio y Fidel lo va a rematar con un cañonazo. Este es el barco Houston. Hay el Bárbara, J, el Blagar, etcétera, el Coral. Hay varios barcos que los gringos también, ya sabes que todo el cambio de nombres, les van a poner nombres de animales marítimos. Ballena, barracuda, tiburón. Les encanta todo. Que entiendo, había como que una flotilla que llevaba los suministros para los guerrilleros, que ahí fue donde los hundieron y que ya por eso no pudieron abastecer era el Houston. Okay. Entonces, bueno, prácticamente toda la Fuerza Aérea cubana había desaparecido, pero aquí lo importante es prácticamente, porque no todo había desaparecido, ¿no? Había algunos Sea Fury, algunos B-26 y algunos T-33, que esos fueron más o menos los que hicieron la resistencia. Diversos pilotos, ¿no? Ya dijimos ahí que va a perder la vida este internacionalista nicaragüense, Carlos Ulloa, va a morir en los combates. Estuvo otros militares que venían del viejo ejército de Batista, el que llevaba el ejército constitucional de Cuba, pero que se habían rebelado contra Batista en lo que se va a llamar la rebelión de los puros. Esto da para otro capítulo, ¿eh? La rebelión de los puros. Perdí la cuenta. Sí. Aquí van a ser 2. El que va a dirigir todas las acciones es José Ramón Fernández Álvarez, que sobre él va a recaer lo fuerte de la defensa,
Y también en cuestión de la Fuerza Aérea, Enrique Carrera Rolas, que él sí venía de estos pilotos, ¿no? Él es el que va a hundir al barco Houston, que tratan para que no encalle, lo acercan a un arrecife de coral para que ahí se quede y no bloquee la entrada a la bahía, ¿no? Entonces, bueno, hay diversos pilotos, ¿no? Rolando Curbelo, Álvarez Prendes, Luis Alfonso Silva Tablada, un traidor que ahorita vive en Miami, Rafael del Pino. Rafael del Pino Díaz. ¿Por qué hay Rafael del Pino Ciero? Los dos participaron en la Revolución Cubana y coincidencia, los dos son traidores. O sea, tanto Rafael del Pino Díaz como Rafael del Pino Ciero son traidores. Los dos participaron en la Revolución Cubana, pero son traidores. Rafael del Pino Díaz, va a participar en esto, en la Operación Pico, en la Guerra de Angola, y va a traicionar en el 87. Va a llevar su mija hacia Miami, y ahorita es pues de los que más pide la intervención en Cuba, ¿no? SOS Cuba. Él, de los que defendió Playa Girón, ahorita es de los que más quieren que intervengan en su país, ¿no? Así son las cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Dale, dale. ¿Qué es lo que va a haber en estas cuestiones? Bueno, el que va a recibir sobre todo la orden de hacer esta fuerte defensa es José Ramón Fernández Álvarez. Decimos que era un militar de carrera del ejército de Batista que se había rebelado contra él, fue encarcelado y después lo liberan, triunfo de revolución, y lo ponen al frente de la Escuela de Responsables de Milicias, dirige con una especie de cadetes. Sobre ellos y sobre la Policía Nacional Revolucionaria son sobre los que van a recaer la mayor parte de la resistencia a la invasión o del combate a la invasión. No son los únicos, hay más batallones, el 123, que va a ser muy famoso también porque en Punta Perdiz van a ser bombardeados por la aviación gusana contrarrevolucionaria con napal y con fósforo blanco, armas incendiarias prohibidas, ¿no? Van a ser bombardeados. Pero sobre todo a la Policía Nacional Revolucionaria, que estaba dirigida por Efigenio Mejeiras Delgado, uno de los hermanos Mejeiras, y por Samuel Rodríguez Planas, su segundo de a bordo, y José Ramón Fernández Álvarez, sobre ellos va a recaer sobre toda la cuestión. La isla se divide en tres secciones para su defensa. El oriente, lo que ahora es Guantánamo, Santiago de Cuba, Raúl Castro. El centro, Juan Almeida, y el occidente, el Che Guevara, que aquí hay una cuestión muy interesante. El Che Guevara casi muere en esas cuestiones, pero no por combate, sino que estando en su puesto de mando allá en Pinar del Río, se le cae la pistola, se dispara una bala y le roza la mejilla. Entonces casi muere en esos combates así, de manera, digamos, colateral, ¿no? Y esta división también había un ejército, digamos, como un cuerpo como una especie de Estado Mayor para llevar las decisiones de Fidel y hacer una especie de rebote. Quizá el más importante de estos era el comandante, ahorita me acuerdo del nombre, Guillermo García Frías. Él estaba en una región que se llama Managua, Cuba, no Managua, Nicaragua, próxima a La Habana, una región que va a ser muy importante porque ahí estaba una sede de tanques. Entonces este era prácticamente su Estado Mayor y se le designa a José Ramón Fernández Álvarez que inicie esas cuestiones. Va a ser ayudado por muchos revolucionarios cubanos que tenían experiencia guerrillera o experiencia en lucha contra bandidos: Raúl Méndez Tomasevich, Filiberto Olivera Moya, etc. Digamos que el hermano de Camilo Cienfuegos, Osmani también, Augusto Martínez Sánchez, y algunos por la libre que no tenían en ese momento mando de tropas, como Víctor Dreque, que saben que hay la invasión, se van por su cuenta, ¿no? Agarran un jeep ahí y se van por su cuenta, aunque en ese momento no tenían mando de tropas, estaban en otras misiones, pero para presentarse. Entonces, Emilio Aragonés, varios pues son los que van a tratar de hacer estas cuestiones. Los norteamericanos le van a dar otra denominación a las zonas por donde van a desembarcar, generalmente va a ser de colores. A lo que se llama Playa Girón, los norteamericanos le llaman Playa Azul. Ahí va a ser los combates muy fuertes. Ajá. Y la segunda parte muy importante es Playa Larga, que los norteamericanos le llaman Playa Roja. También hay otros lugares que es Caleta Redonda, que es Playa Verde, etcétera, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? Ya decimos, hay Playa Verde, pero los principales van a ser Playa Azul, que es Playa Girón, y Playa Roja, que es Playa Larga. El centro de mando va a estar en un central azucarero, un ingenio azucarero, que es el Central Australia. Eso es también importante porque ahí se va a establecer José Ramón Fernández Álvarez, pero ahí van a ser derribados algunos B-26 conducidos por norteamericanos, piloteados por norteamericanos, ahí van a ser bombardeados. Y fíjate lo que son las cosas,
todo se relaciona, ¿no? Muchos de los cubanos que participaron en la Fuerza Aérea Contrarrevolucionaria después van a bombardear a los lumumbistas del Congo. Se van a prestar de mercenarios 4 o 5 años después. Todo se relaciona con todo. ¿Cómo vamos? Sí, creo que para ir cerrando. Para ir cerrando no sé, y vemos la conclusión. ¿En qué momento entra Fidel Castro? Porque son famosas unas imágenes donde él está subido en un tanque y ya está de lleno ahí bombardeando y demás. Yo creo que nos da para otro capítulo. Okay. Sí, y para si las quieres, consecuencias, las consecuencias y ya llegarlo para así. ir cerrando con Así eso. es, ¿Va? así es. Órale. Perfecto. Pues entonces cortamos aquí y nos vemos en el siguiente capítulo.